tardes. Bienvenidos a lo que es el encuentro de la unidad número 3, donde pues abarcaremos el área de química. En la unidad número 2 abarcamos lo que era el área de ciencias naturales y ahora veremos lo que es el área de química. Sin embargo, hablar del área de química pues es un área al que muchos le temen, pero un área donde se encuentra en la vida cotidiana en todo lo que nosotros realizamos. Hablar de química, pues hablar de reacciones, hablar de cambios que existen, es hablar de materia. Por lo tanto, vamos a dar un breve repaso, una breve introducción a lo que es el área de química. Química se cataloga como una ciencia experimental que va a estudiar directamente a lo que es la materia. Y cuando hablamos de la materia, hablamos de aquello que posee un espacio y tiene una materia en el cual ellas pueden ser de forma tangible, es decir, que se pueda tocar, y intangible en el caso del aire. Cuando hablamos de la materia tangible, hablamos de que puede ser el agua, puede ser las rocas, puede ser una mesa, puede ser una silla, un borrador, cualquier objeto que nosotras podemos tocar. Ahora, esa materia pues va a estar estudiada dependiendo de las propiedades. Tiene propiedades características y propiedades no características. Y a su vez van a existir fases o estados de agregación. En los estados de agregación o las fases existen tres estados de agregación que viene siendo la fase gaseosa o el estado gaseoso, el estado sólido y el estado líquido. En el estado sólido, pues las moléculas se encuentran todas compactas. En el estado gaseoso, las moléculas están más libres y en el estado líquido, pues tienen una pequeña libertad. Si yo hablo del estado sólido, puedo hablar de que es las rocas o es el hielo como tal. Si hablo del estado gaseoso, viene siendo el aire o cuando el agua alcanza su punto de ebullición. Y si es en el estado líquido, pues hablo del agua normal. Sin embargo, pues la química va a estudiar directamente lo que es a la materia en cuanto a los cambios que puede tener a su composición, a sus propiedades y a su estructura. Ya sabiendo qué es lo que va a estudiar la química, pues nosotros debemos saber que en química pues está en todo lo que nosotros realizamos en nuestra vida cotidiana. Podemos hablar de que química es cuando hablamos de temperatura, que química es cuando hablamos de volúmenes, que el hecho de que yo diga, por ejemplo, 2 tazas o 200 mililitros de agua, eso ya me habla de que es una característica de la química o de la materia. Si yo hablo de kilogramos o de gramos, también hablo de química. Si yo hablo de temperatura, grados centígrados, Kelvin o grados Fahrenheit, también me habla de lo que es o va enlazada con química. ¿Qué pasa? Vamos a ver los estados de agregación. En el estado sólido, pues allí yo les decía que pues era ese estado donde las partículas estaban juntas y que conformaban o que tenían una forma como tal. ¿Qué me dice el estado sólido? Viene siendo un estado de la materia en el cual las partículas ocupan posiciones fijas dándole a la sustancia una forma definida. Presentan enlaces muy fuertes y por esta razón tienen poca libertad de movimiento. Se presentan en dos formas principales, cristalinos o amorfos. En este caso, un ejemplo en el que yo le puedo, por ejemplo, decir a los estudiantes es, imagínense que yo agarre a mis 40 estudiantes, a mis 30 estudiantes y los coloque todos en una cajita, en una caja pequeña donde unos van a estar al lado del otro y no se van a poder movilizar. Allí yo hablo de un estado sólido, porque todos están compactados, todos están unidos, son fuertes en esos enlaces que ellos van a tener y no van a poder moverse con libertad. Ahora, yo hablo del estado de agregación líquido. En este estado de agregación de la materia, en el cual las partículas de una sustancia están unidas débilmente y por ello se pueden mover y por consiguiente cambiar su forma dentro de un volumen fijo. Esa propiedad de sus partículas permite que un líquido tenga fluidez y por ello tome la forma del recipiente que lo contiene. A ver, si yo agarro 200 mililitros de agua y los coloco en un recipiente que sea ovalado,
ella va a tomar esa forma. Pero si yo lo coloco en un recipiente que sea cilindro, de forma cilíndrica, pues ahí el agua o esa sustancia va a tener esa forma. Entonces, en el estado líquido, pues sí, las partículas van a estar unidas, pero muy débil y van a tener esa posibilidad de moverse. Yo les coloco en base al ejemplo anterior. Yo les digo, imagínense que ya la caja no es tan pequeña, sino ya es un poco más grande. Ustedes se pueden mover. Eso mismo sucede con las partículas en el estado líquido. Ahora, en el estado de agregación, el gaseoso, pues allí la materia van a tener una fuerza de atracción entre las partículas de una sustancia que son muy débiles, permitiendo el movimiento a enormes velocidades. Es decir, yo les digo a ellos, imagínense que yo los tengo en una cajita pequeña, ahí están en fase sólida. Si yo los paso a una caja más grande, ya allí están en fase líquida. Pero si yo agarro esos 40 estudiantes y los coloco en la cancha de mi institución, ya allí ellos se pueden mover libremente. Eso sucede también en la fase gaseosa con el caso de las partículas de la sustancia. Ellos se pueden mover enormemente a grandes velocidades. Los gases se caracterizan porque no tienen un volumen definido. Ellos se adaptan al recipiente donde se encuentren. Es decir, por ejemplo, el volumen de un globo, a medida que yo le voy inyectando, le voy colocando más dióxido de carbono, por ejemplo, más helio, pues el globo va tomándose, va tornando, va ampliando y dentro de él también, pues ese gas se va acomodando según esa forma. En el estado de agregación de gaseoso, las partículas se encuentran en movimiento continuo y por ello las partículas chocan entre sí y con las paredes del recipiente que los contienen. Un gas empuja constantemente en todas las direcciones y por esto los gases se llenan por completo. ¿Dónde podemos ver el estado gaseoso? Lo podemos ver en el dióxido de carbono, lo puedo ver al colocar el agua a su punto de ebullición. Allí yo puedo observar el estado gaseoso. Ahora, sin embargo, hay cosas que nosotros debemos saber y es que la materia pasa por diferentes fenómenos tanto físicos como químicos. Si yo hablo de un fenómeno físico, hablo de que son cambios que no involucran la obtención de nuevas sustancias químicas. Por ejemplo, el cambio de estado. Si yo tengo agua y yo lo cambio de el líquido, agua en estado líquido, y yo lo llevo al congelador, llegará a su punto de congelación. Pero, ¿qué pasa? Se coloca en forma sólida o en estado sólido. Sin embargo, eso no me va a dar una nueva sustancia. Al igual si lo paso a estado gaseoso. Si lo coloco en una disolución viene siendo la unión de un soluto, que viene siendo aquella sustancia que se logra disolver, supongamos la sal, que lo voy a juntar con el disolvente universal, que viene siendo el agua. Al yo unir esas dos sustancias, pues eso me da una disolución. La filtración es otro fenómeno físico, la refracción de luz también, la dilatación de un metal, el movimiento de los cuerpos y la transmisión del calor. Eso son fenómenos físicos. La transmisión de calor es si es una reacción endotérmica o exotérmica. Entonces, que hay sustancias de que liberan calor y otros que absorben calor. Ahora, un fenómeno químico son aquellos en que implican la transformación de una sustancia en otro. Por ejemplo, la combustión, la oxidación, la reducción, la polimerización, la precipitación, la formación de complejos, explosiones, digestivos, la digestión de los alimentos. ¿Dónde lo voy a ver? Por ejemplo, yo tengo un clavo de hierro, tengo un tornillo de hierro y lo dejo expuesto al aire. El hierro, pues su símbolo químico es Fe, que es hierro, pero él se va a combinar con el oxígeno, que es lo que está en el medio ambiente. Y allí yo veo que existe un cambio de color, que aparte de color, hay un nuevo compuesto que viene siendo el óxido férrico, en este caso. Allí ya hay un cambio o un fenómeno químico. Puedo hablar también
de lo que es la fermentación, como unas sustancias, la glucosa entra con la levadura y ellas se activan y eso me da un nuevo compuesto. La fotosíntesis, la energía del sol más el dióxido, eso me da un nuevo compuesto. La digestión de los alimentos igual. Entonces, cuando vemos este tipo de fenómenos, si son físicos y si son químicos, debemos tener en cuenta qué es lo que sucede. Si me da una nueva sustancia, me habla de un cambio, de un fenómeno químico, pero si me da solamente hay un cambio de color, si hay es una parte donde no me altere la reacción química, no me dé un nuevo compuesto, ya hablo de un fenómeno físico. Veamos acá. Hablamos, por ejemplo, de oxidación del hierro, que era lo que les decía. El tipo de fenómeno va a ser químico, puesto a que el metal es brillante y lustroso, pero se transforma en óxido cuando se vuelve a un café rojizo, ese color que decimos se ha oxidado. La ebullición del agua es un fenómeno físico porque el líquido se va a transformar en vapor. La ignición del azufre en el aire es un proceso químico porque el azufre en estado sólido y amarillo se transforma en un dióxido de azufre que es un gas sofocante. En el pasar un huevo por agua hirviendo es un cambio químico porque la llama y la clara líquida se transforman en sólidas y la desneutralización de proteínas. En la combustión de la gasolina también es un proceso químico, puesto a que el combustible líquido se quema y se transforma en monóxido de carbono, dióxido de carbono y agua. Todos estos van a estar en estado gaseoso, que es lo que nosotros vemos salir de los vehículos. La digestión de los alimentos también viene siendo un proceso químico en el cual los alimentos se transforman en nutrientes líquidos y en desechos sólidos. Ahora, nosotros debemos estar claros que esa materia pues va a estar clasificada según las composiciones. Nosotros aquí hablamos de sustancias puras y hablamos de mezclas. Si yo hablo de una sustancia pura, es aquella donde la materia se refiere a la materia de composición o propiedades características que no van a variar con las propiedades físicas, pero sí con las propiedades químicas. Cuando hablamos de las propiedades características y las no características, es que cuando hablamos de las propiedades características, hablo de que ellos tienen su punto de ebullición, tienen su densidad, son solubles o no son solubles, si tienen su punto de congelación, si presentan, si es maleable o no es maleable. Y cuando hablo de propiedades no características, es aquellas propiedades o aquellas características que no me van a lograr diferenciar a esa sustancia. Es decir, allí hablo de masa, hablo de volumen y hablo de temperatura. Voy a un ejemplo. Si yo hablo de que tengo 50 gramos de oro y 50 gramos de hierro, eso, si me lo colocaran a clasificarlos sin saber de qué tienen esos componentes, cuáles son los componentes, yo a simple vista no los puedo descifrar porque solamente me están dando una masa y la masa no me identifica a mí qué sustancia es. Ahora, si a mí me dicen que el agua ebulle, que el agua ebulle a los 100 grados centígrados y que el agua con azúcar ebulle a los 120 grados centígrados, supongamos, les doy dos frascos, uno con agua pura y uno con agua con azúcar. Sin embargo, yo no les digo a mis estudiantes qué sustancias tienen dentro de ellas. Para ellas poder identificar qué sustancia es, lo que deben hacer es llevarlos a punto de ebullición, ver si son solubles, ver que si llegan a su punto de congelación, cuál es su punto de congelación. Esas son las diferencias entre propiedades características y las propiedades no características. En el caso de una sustancia pura, me habla de que las propiedades características no varían con las condiciones físicas, pero sí con las condiciones químicas. Ejemplo, el agua, el carbón y el alcohol en fase sólida, líquida, gaseosa vienen siendo lo mismo. El agua sigue siendo igual si está en fase sólida, es decir, se convierte en hielo. El agua va a ser lo mismo si está en fase líquida y el agua cuando alcanza su punto de ebullición sigue siendo agua. Tal cual pasa con el carbón y tal cual pasa con el alcohol.
Sin embargo, pues cuando hablamos de una sustancia pura, ella se puede clasificar en dos formas. Hablamos de un compuesto y hablamos de una sustancia simple. Cuando hablamos de un compuesto, hablamos de esa molécula, es decir, un conjunto de átomos que se unen para formar pues un nuevo compuesto. Por ejemplo, yo hablo de carbono y hablo de oxígeno. Son sustancias simples, son átomos diferentes, pero cuando ellos se juntan, ellos me forman lo que es el dióxido de carbono y allí hablo de un compuesto. Quiere decir que una sustancia simple es un átomo indivisible. ¿Qué es un átomo indivisible o qué es una sustancia simple? Son los 119 elementos de la tabla periódica, que estamos claros que nosotros a nivel de preescolar o a nivel de educación integral, pues no nos vamos a enfocar mucho en el área de la tabla periódica, pero sí nosotros podemos darle ejemplos sencillos. Si yo le quiero explicar a mis estudiantes que es una sustancia simple, sencillamente les llevo, por ejemplo, un, un trozo de hierro o un clavo. Allí yo ya le estoy explicando a él que eso es sustancia simple. Pero yo puedo hablar de que es un compuesto llevándole un trozo de hierro ya oxidado. Y allí me habla de que el hierro se juntó o se adicionó, se añadió con oxígeno, entró en contacto y me forma lo que es un nuevo compuesto. Entonces, des en cuenta que a tan pequeña y tan corta edad nosotros podemos manejar la química. Ahora, la materia también se va a clasificar según lo que sean las mezclas. Según su composición pueden ser también mezclas. Y cuando hablamos de mezcla, hablamos de la combinación o de dos o más sustancias simples que van a mantener sus propiedades, pero que varían con las condiciones físicas y con las condiciones químicas. Por ejemplo, puedo tener agua más arena o limadura de hierro más arena. ¿Qué pasa? Las mezclas se van a clasificar de dos formas, mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. En las mezclas homogéneas son aquellas donde yo no puedo diferenciar a simple vista las partículas que tienen o las sustancias que lo conforman. Es decir, allí hablo de, por ejemplo, de una mezcla de una torta. Yo allí no diferencio. Cuando ya tengo mezclado todo lo que es los ingredientes de la torta, yo no puedo diferenciar que por aquí tengo el azúcar, por aquí tengo lo que es la harina, por aquí tengo la leche. No, yo no puedo diferenciar. Eso es la característica principal de las mezclas homogéneas. Ahora, en las mezclas heterogéneas, pues allí yo sí puedo diferenciar los compuestos. Un ejemplo claro puede ser una ensalada de frutas, donde yo puedo diferenciar de qué está compuesto esa sustancia. Entonces, el agua y la sal. La sal llegará a un punto donde no se puede, pues, disolver, mientras allí, cuando ya no se disuelve, pues allí yo ya puedo diferenciar dónde se encuentra la sal. Entonces, es importante saber cómo está estructurada la materia, es importante saber cuándo es un compuesto, cuándo es una sustancia, cuándo es una mezcla homogénea y cuándo es una mezcla heterogénea. No obstante, pues nosotros tenemos que saber que en la vida existen elementos metálicos y elementos no metálicos. Esos elementos metálicos se definen como los elementos químicos de gran densidad y que casi todos son sólidos, exceptuando el mercurio. Estos pueden ser elementos puros o tener aleaciones entre ellos. En la tabla periódica, los elementos de químicos de mayor abundancia son los metales. Sus características principales son porque contienen un brillo propio y son buenos conductores de electricidad y de calor. Los demás elementos son llamados no metales, teniendo características contrarias a los metales. ¿Qué pasa? Si nosotros lo llevamos esto a la vida cotidiana, vemos que el cobre es un elemento metal porque es utilizado en lo que es la parte de conductor eléctrico. Allí yo ya puedo enseñarle a mi estudiante que eso es un elemento metálico. ¿De qué otra forma puedo explicarle a mis estudiantes qué es un elemento metálico? Sencillamente yo puedo utilizar lo que es agua y sal y por medio de unos conductos puedo encender con un bombillo LED pequeño y allí le demuestro que ellos son conductores de electricidad porque al mezclar yo agua con sal, con suficiente sal, introducir los conectores, pues el bombillo me va a encender. Así también vemos que en internet aparecen diferentes
experimentos donde se utiliza hasta la papa para encender un bombillo, puesto que la papa contiene dentro de ellos pues elementos de forma metálica. Otra de las formas de poder distinguir un elemento metálico es que ellos son visibles por su brillo y que son maleables. Usted agarra y coloca, usted puede observarlo, que ellos brillan por su propia naturaleza y que solamente opacan un poco cuando entran en contacto con el oxígeno. Veamos acá. Entonces, hablamos de, en su apariencia, por ejemplo, tienen brillo metálico, la mayoría son plateados con excepción del cobre, que es rojo, y el oro, que viene siendo amarillo. Mientras que en los elementos no metales, pues carecen de ese brillo metálico y poseen variedad de colores. Por ejemplo, en el caso del bromo, pues es rojo, y en el caso del azufre viene siendo amarillo. En el estado físico, pues los metales vienen siendo sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, que es el que nosotros conseguimos en los termómetros de mercurio, los termómetros corporales, y el francio, que son líquidos. En el caso de los no metales, algunos son sólidos como el carbono, otros son líquidos como el bromo y otros son gases como el oxígeno. Quiere decir que en la parte de metales solamente conseguimos dos estados de agregación, líquidos y sólidos, mientras que en el caso de los metales, los no metales, conseguimos que pueden estar en las tres fases. Sus propiedades mecánicas son ductibles y maleables, mientras que en los elementos no metálicos muchos son duros pero quebradizos, se rompen fácilmente. Su conductividad es que los metales son buenos conductores de calor y de electricidad, mientras que los elementos metálicos, es decir, el carbono, es decir, el bromo, el azufre, el flúor, son elementos que no van a conducir ni calor ni electricidad. En su punto de ebullición y de punto de fusión, pues son relativamente altos los metales, mientras que los elementos no metálicos son relativamente bajos. En el caso de los ejemplos, hablamos, por ejemplo, de que el litio es un elemento no metal, el magnesio también es un elemento no metal, el hierro también es un elemento no metal, pero en el caso de los no metales, pues hablamos del carbono, hablamos del bromo, del yodo, entre otros elementos. No obstante, pues en el caso de química, nosotros hablamos de transformación de unidades, donde hacemos diferentes conversiones en el caso de temperaturas, en el caso de lo que es la parte de transformar unidades de kilogramos a gramos, de toneladas a litros, por ejemplo. Entonces, ese tipo de transformaciones que nosotros utilizamos, que tal vez decimos, ajá, ¿en qué momento lo vamos a utilizar? Eso no es necesario. Pues sí, sí es necesario, porque sencillamente actualmente algunos electrodomésticos pues vienen con temperaturas diferentes a los grados centígrados. Y nosotros observamos que la mayoría de recetas que aparecen por internet pues están dadas en Fahrenheit o hasta en Kelvin. Entonces allí hay como una pequeña confusión. ¿Qué hago? Mi horno es de grados Fahrenheit o mi horno es de grados centígrados y la receta me lo está indicando es en grados Kelvin o en grados Fahrenheit. Entonces allí hago el proceso de transformación. Estos tipos de transformaciones pues van a estar en plataforma. El video de la explicación del proceso de transformación de unidades va a estar en plataforma. A su vez va a estar un material, un libro donde van a poder ustedes pues poder verificar lo que se les está dando en el día de hoy y poder desarrollar lo que es la actividad número 3 referente al área de química. Una vez más, pues les digo y les invito a trabajar con el área de química, puesto a que el área de química no es un área de complejidad, es saberla utilizar y llevarla a lo que es la vida cotidiana. Entonces, un gusto haberles acompañado en la unidad número 3. Cualquier duda, quedo a tanto por el chat de la plataforma. Hasta luego.